Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Julián Ramírez Cañas. En cumplimiento de la fase 4 del curso Sistema Político Colombiano, el punto que decidí desarrollar es el punto A, origen y transformación en el proceso de conformación del sistema político colombiano. Colombia en sus inicios tenía una institucionalidad muy débil heredada por la monarquía española. En ese momento se discutía si Colombia sería una república descentralizada, si sería una república centralizada o si continuaría siendo una monarquía. En esta discusión, Colombia se gastó entre 1930 a 1946, cuando en su momento se fundó el bipartidismo en Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Esta fue una transformación institucional muy importante que en su momento también vivió el país, el bipartidismo. Se radicalizaron los colores políticos y empezaron a gobernar los conservadores en su mayoría. Por cerca de 20-25 años gobernaron los conservadores, en su momento perdieron el poder, llegaron al poder los liberales y los conservadores nuevamente tomaron el poder a la fuerza prácticamente en un movimiento que se denominó la regeneración. Inmediatamente instauraron una constitución que fue la constitución de 1886, una constitución netamente conservadora. Luego vendría un periodo dominado nuevamente por los conservadores de un poco más de 40 años, donde se desarrollaron muchísimas guerras civiles, se radicalizaron las diferencias con los liberales porque durante este periodo los conservadores sacaron prácticamente a los liberales del juego político. En ese periodo pues se generó la guerra civil de los 1000 días, una de las guerras más trágicas que ha tenido Colombia, que duró pues algo más de 3 años, y Colombia vivió pequeñas transformaciones. Fernán Enrique González nos habla de cómo fue el desarrollo del agro colombiano en este periodo. Desde la colonización, Colombia nunca cambió el modelo agrario. Siempre dominó el feudalismo, la concentración de tierras, acaparar cantidad de tierras por gente millonaria o gente rica y dominar de esta manera el agro. Aún en nuestros días perdura esta forma de dominar, de dominio. Bueno, en este periodo, después de la Guerra Mundial, pues en Colombia empezaron a llegar multinacionales, empresas muy importantes, se generaron dentro empresas nacionales también, y el país empezó a industrializarse. En ese contexto también surgieron algunos movimientos obreros, movimientos sindicales que empezaban a protestar por sus derechos, a luchar en defensa de los abusos de las empresas, y en este contexto pues se dio la masacre de las bananeras en 1928. Esto significó el fin de los gobiernos conservadores. Inmediatamente llegaron los gobiernos liberales en 1832 con Enrique Olaya Herrera. Aquí Colombia empezó a vivir nuevas transformaciones también, porque fueron los gobiernos liberales los que concedieron libertades, como que libertades a la mujer para que pudieran votar. Bueno, pero esto fue un poco más adelante, pero fueron los gobiernos liberales. Libertad a las mujeres para que pudieran divorciarse de sus esposos, libertad a las mujeres para que pudieran estudiar, para que pudieran ir al colegio y para que pudieran ir a la universidad. Fueron los liberales los que concedieron libertad de pensamiento, fueron los liberales los que concedieron libertad religiosa. Entonces, aquí Colombia vivió el Estado colombiano vivió una transformación muy importante. Eh, Luego, pues de este periodo muy corto de gobiernos liberales viene el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este asesinato pues causó gran revuelo y fue el comienzo de un nuevo periodo en Colombia. Yo diría que esto partió la historia del siglo XX en Colombia, pues esto desencadenó en una guerra. En ese momento, pues Gustavo Rojas Pinilla intentó
calmar la chispa que esto generó, se creó el Frente Nacional, que fue también de alguna manera una transformación que el Estado colombiano tuvo, donde un periodo pues gobernaban liberales, otro periodo conservadores, pero esto no duró por mucho tiempo. Esto, al cabo de 16 años, este Frente Nacional se fragmentó. Luego vinieron presidentes tanto conservadores como liberales también, pero ¿qué se generó acá? Pues fue el inicio del conflicto armado. Esto desencadenado por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y en Colombia movimientos juveniles influenciados tanto por la Revolución de Cuba en 1953 y por la Unión Soviética. Llegaron a Colombia movimientos comunistas que desencadenaron también en una guerra, un conflicto armado, que luego se sumó al paramilitarismo, que trataba también de hacerle frente a estas guerrillas, y luego al narcotráfico. En ese momento Colombia entró en un periodo de guerra, de violencia, de derramamiento de sangre, un conflicto brutal que hasta aún en los días de hoy perdura, y el Estado colombiano se vio en jaque enfrentando tanto a grupos guerrilleros como grupos paramilitares y al mismo narcotráfico. En ese episodio de violencia, los jóvenes universitarios en Colombia empezaron a exigir que debía haber un cambio de constitución. Lo mismo exigían los grupos guerrilleros. Y bueno, en ese periodo de violencia, Colombia vivió la transformación más importante que ha tenido hasta el día de hoy, que es la Constitución Política de 1991. Eso no se dio en un solo intento. Las guerrillas venían exigiendo hacía ya 25 años una nueva constitución, los jóvenes llevaban 7 años luchando por una constitución, y algunos sectores políticos también venían pidiéndole al gobierno una nueva constitución. Incluso en su momento la guerrilla del M-19, que se desmovilizó en un proceso de paz, una de las cosas que exigía era una nueva constitución política. Esta constitución política pues incluyó tanto liberales, conservadores y movimientos progresistas, ¿no? Quienes la redactaron en su momento: Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Navarro Wolf, representando tres fuerzas políticas diferentes. Como lo dije hace un momento, esta ha sido la transformación más importante de Colombia. ¿Por qué? Porque esta constitución pues mucho más garante, incluyente, participativa y democrática. Bueno, Fernando Guillén Martínez nos habla de las transformaciones políticas de un Estado bajo presión y lucha de los ciudadanos. Esto es muy importante para crear un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo debe llevar un control político según este autor. Después de la Constitución del 91, nuestro país vio grandes transformaciones económicas y comerciales. La Ley 100 de 1993 transformó la salud, el modelo pensional de Colombia y la seguridad social, transformando estos modelos en privados prácticamente, donde entraron a competir los sectores privados y los sectores públicos. Luego vino el desarrollo y la modernización, y quizás hoy transitamos en transformaciones de políticas más incluyentes, participativas, con justicia social, y nuestra meta debe ser alcanzar la paz, anhelo que tenemos desde hace 200 años. Bien, hasta aquí mi aporte del punto A de la guía de actividades. Muchas gracias.